Bienvenidos amigos hermanos, ¿cómo están? Espero les esté yendo bien. En este video estaremos considerando el estudio del libro para esta semana 16 al 22 de diciembre de 2024. Tenemos los párrafos 14 al 20 y un recuadro. Estamos en el capítulo 19 y hoy vamos a hablar de en qué terminó la situación de Pablo frente al tribunal y un voto que él hizo y algunas lecciones que nos deja este evento. Tenemos párrafos 14 y 15 y la pregunta A. ¿De qué acusaron los judíos a Pablo y por qué decidió Galión que no habría un juicio? Bueno, encontramos la respuesta en Hechos 18:13. Ellos le dijeron básicamente que Pablo estaba formando una iglesia, una congregación aparte de ellos, y ellos no querían que esto se diera de esta manera. Para ellos esto era algo ilegal, pero le salieron las cosas al revés. ¿Por qué? Porque Galión se dio cuenta que no había realmente base para procesar a Pablo o para justificar o creer que él estaba cometiendo algún delito grave. Simplemente era una diferencia de opinión que los otros lo estaban exagerando, lo estaban poniendo como lo peor del mundo. Así que una vez que Galión se dio cuenta de esto, él no tenía la más mínima intención de involucrarse. Así que desestimó el caso y dejó a Pablo libre. ¿Quién iba a imaginar que en el caso de Esteban acabaron las cosas mal y ahora, en un escenario muy parecido, Pablo es liberado no porque los hermanos estaban abogando por él o porque él mandó a traer abogados de la congregación, sino más bien porque Jehová movió los asuntos. Pablo no se defendió, es más, no dijo nada. Esa fue su defensa, quedarse callado. Galión decidió desestimar el caso. Ahora, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué le pasó a Sóstenes y qué es posible que hiciera más tarde? Al ver que las cosas no salieron como ellos querían, esta multitud de judíos se enardecieron tanto que la tomaron en contra de Sóstenes, probablemente el líder de aquel grupo que estaba persiguiendo a Pablo. Quizás él les hizo falsas promesas, falsos ofrecimientos, y al ver que no se dio como él les había dicho, le dieron una paliza, menciona la información. Incluso aquí dice que, en cierto modo, él se lo había buscado. Entonces, las cosas pueden cambiar. Las personas hacen planes, pero al final Dios tiene la última palabra. En el último momento las cosas pueden cambiar para todos. Así que otro detalle que es posible que ocurriera, 1 Corintios 1:2, es que Sóstenes, debido a esta experiencia, se convirtiera en cristiano, en hermano cristiano de los hermanos del primer siglo. ¿Por qué decimos esto? Porque en la primera carta a los Corintios, Pablo, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, menciona a alguien llamado Sóstenes y lo llama hermano. Así que puede ser que aquella experiencia tan mala contribuyera a que se hiciera cristiano, a que se diera cuenta que allá no era, que era con los hermanos en la congregación. Tenemos el 16. ¿Por qué es un incentivo para nosotros la promesa que Jesús le hizo a Pablo? Porque nosotros, es verdad, no estamos siendo perseguidos por un grupo de personas, pero todos los días enfrentamos situaciones complicadas que pueden ponernos en ansiedad, en preocupación. Y por eso las palabras de Jesús: no tenga miedo, siga hablando, no calle, porque yo estoy con usted. Qué palabras tan fortalecedoras, sin duda alguna. Cada vez que escuchamos esa voz en nuestra cabeza,
atormentándonos que lo peor puede pasar, ¿por qué no las silenciamos con esta promesa de Cristo? No tengas miedo. Sigue hablando porque yo, Jesucristo, estoy contigo. Así que vemos este punto, hermanos, esto nos anima a nosotros porque a veces en la predicación también y en la vida en general encontramos personas que no reaccionan del todo bien. Podríamos sentirnos muy mal, podríamos hasta tomárnoslo como algo personal, pero no olvidemos que nuestro trabajo no es convertir a las personas. Nuestro trabajo es predicar. Quizás no hemos pensado tanto en esto, o quizás sí, pero hay una diferencia abismal entre convertir a la fuerza a alguien a una religión y predicarle el camino, predicarle una religión. Los colonizadores, los conquistadores, muchas veces lo que hicieron fue imponer, convertir a la fuerza. Pero Jesús en ningún momento dice vayan y conviertan a la fuerza. No, Él dice vayan y prediquen, den testimonio, anuncien. Entonces nosotros no podemos obligar a las personas a convertirse, y esto es importante entenderlo, porque una vez que lo entendemos nos damos cuenta que la reacción de las personas no es algo que nosotros controlamos al 100%. Así que nuestro trabajo es predicar. Si las personas no quieren cambiar, no les interesa o no quieren, ya es una decisión que recae sobre ellos. Ahora, si ellos quieren cambiar y quieren estudiar de la Biblia, ahí sí, nosotros podemos dar el siguiente paso. En cierto modo, esto nos quita un peso de encima, nos ayuda a no frustrarnos, más ahora que la predicación ha estado experimentando cambios significativos y seguro que van a venir más cambios al respecto. Así que, mientras sigamos predicando, podemos estar seguros que Jesús cumple su promesa. Él está con nosotros. Aunque no lo vemos, Él dirige su atención a nosotros. Como dice Mateo 28:20. Vamos ahora al subtema, si Jehová quiere. Párrafo 17. Tenemos a continuación 17 y 18. ¿De qué es probable que Pablo se estuviera acordando durante el viaje a Éfeso? Bueno, sin duda él estaba procesando toda la experiencia, la odisea que experimentó en Corinto. Y esta fue toda una experiencia, pues Pablo estuvo allí algunos días más, luego se fue a Éfeso, y llama la atención que seguramente se estuvo acordando de todo lo que vivió ese año y medio en Corinto, cómo él trabajó, quizás pensando en su habilidad, que él aprendió el oficio de hacer tiendas de campaña, los buenos recuerdos, los hermanos que conoció, que las cosas no salieron del todo como él lo había imaginado, pero el propósito y la misión se cumplió, dar testimonio, y esto tuvo resultados que él no había esperado. Se formó la primera congregación. Y ese es un punto interesante, porque veremos que Pablo no buscaba confrontar ni pelear con las personas, ni con los judíos. Solamente quería predicarles que Cristo es el Mesías, y que ellos tenían un entendimiento que seguían esperando al Mesías. Así que Pablo llegó a explicarles que el Mesías ya había llegado, y que tenía un pueblo, una congregación, para continuar el trabajo. Bueno, eso podríamos comentar en cuanto a esta parte. Pablo sin duda se fue pensando en los hermanos que él había ayudado, conocido. De hecho, él escribió que ellos eran como una carta de recomendación inscrita en su corazón. Esto puede hacernos pensar en personas que hemos ayudado a acercarse a Jehová y a la congregación. De alguna manera ellos son un testimonio viviente.
Esto no quiere decir que si le dimos estudio a alguien y esta persona con el tiempo dejó a Jehová o la congregación, hicimos mal nuestro trabajo. Cada persona toma sus decisiones. Vamos ahora a ver también el 19 y el 20. ¿Qué hizo Pablo en cuanto llegó a Éfeso y cómo podemos imitar su ejemplo? Bueno, aquí hay un punto interesante porque hace mención que en cuanto él llegó, fue a la sinagoga. ¿A qué? A razonar con los judíos. ¿Pero por qué? ¿Será que nosotros tenemos que ir a un nuevo territorio y buscar las iglesias de la cristiandad, las capillas, y ponernos a predicarles? ¿Será que es eso lo que nos está diciendo? No. Recordemos que los judíos eran personas versadas en la ley de Dios, y ellos estaban esperando al Mesías. Conocimiento de Dios lo tenían. Lo que les hacía falta era entender que el Mesías, Cristo, había llegado. Algunos de ellos ni lo conocían ni habían escuchado. Así que Pablo llegó a predicarles, a decirles con pruebas en mano que las profecías concernientes al Mesías se habían cumplido, que el Mesías había llegado. Algunos lo aceptaron y otros no lo aceptaron, como ocurre hasta el día de hoy. Entonces, vemos que después le pidieron, lo recibieron bien en esta ocasión, le dijeron que se quedara y él les dijo que no, que debía seguir predicando. Y llama la atención esta expresión: si Jehová quiere, volveré a verlos. Así que esto nos deja pensando que hay trabajo que hacer espiritualmente hablando y que hay que dejar las cosas en manos de Jehová. A veces nosotros hacemos planes, planeamos, pero al final no sabemos en qué terminará todo. Así que esto nos deja una lección valiosa. Está bien que planeemos, pero siempre recordemos que Jehová tiene la última palabra en todo asunto. Él tiene el control de los asuntos aunque tengan giros inesperados. También aprendemos que es bueno ponernos metas espirituales y trabajar para alcanzarlas, y buscar la guía de Jehová y tratar de actuar con su voluntad. Quizás algunos hermanos pensaron que la vida de ellos iba a ser trabajando en Betel hasta que murieran, precursores en el campo o misioneros hasta que murieran, y de repente la vida les dio sorpresas que les cambió completamente su forma de ver la vida, el panorama. ¿Y qué hicieron? Bueno, ahí podemos aprender también. Sea donde sea que estemos, lo importante es seguir sirviendo, adorando y obedeciendo al Altísimo, al Dios verdadero. Y esto nos va a permitir adaptarnos y ser flexibles a las circunstancias de nuestra vida. Entonces vemos aquí en este punto, Pablo no dio la verdad como algo ya completado, sino como algo que había que continuar. Un detalle que aquí se menciona es que Pablo se cortó el pelo. Esta parte se ha traducido así: se cortó el pelo, pero otras versiones de la Biblia, basándose en el original, dan una traducción un poco más específica, agregando que Pablo se afeitó la cabeza, se rapó. Entonces, ¿era un voto de nazareo? No, más bien era un voto de agradecimiento. Entonces algunos han creído que a lo mejor Pablo hizo un voto de nazareato, pero no. ¿Por qué? Porque cuando los nazareos terminaban un periodo de tiempo tenían que afeitarse la cabeza a la entrada de la tienda de reunión en Jerusalén. Pablo estaba en otro lugar, que no era Jerusalén, así que no era un voto de nazareato, pero dice, y aquí está, mire la traducción, se afeitaron la cabeza. Entonces Pablo se afeitó la cabeza. El punto es, y esto es lo importante, que
Pablo hizo esto como un acto de agradecimiento a Dios por haberlo cuidado en todo su ministerio. Nosotros quizás estamos sentados cómodamente leyendo esta historia, sentados en nuestro salón del reino, sin preocupación alguna, pero no tenemos una idea de lo que debió sentir Pablo de estar frente a estos romanos, como lo vemos acá. Estos soldados eran personas implacables, este gobernante con autoridad, personas insensibles, sin sentimientos, sin corazón, y sus mismos hermanos de religión judía que lo querían eliminar, que le procuraban el mal. ¿Qué le iba a pasar a él? Eso era incierto, pero él estaba allí, dando un ejemplo, confiando en el Eterno, en el Altísimo, y finalmente hizo este voto para demostrar su agradecimiento. Esto nos enseña que nosotros debemos ser agradecidos con Jehová. Cada día, cada semana que pasa, Él nos ha cuidado. Y si hemos enfrentado pruebas, de alguna manera estamos aprendiendo de ellas. Seamos agradecidos con Jehová y si hacemos un voto, cumplámoslo, como Pablo lo hizo. Este fue el estudio de esta semana. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Que la bendición del Eterno esté con ustedes y sus queridas familias. Hasta la próxima.